El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas de lino, proyectando sombras doradas sobre la habitación principal. En la gran cama matrimonial, Valeria despertaba con una sonrisa serena, sintiendo la calidez de Julián a su lado. Su esposo aún dormía, con el rostro relajado y esa expresión pacífica que tantas veces había acariciado con la yema de los dedos. Valeria suspiró con felicidad. «Soy la mujer más afortunada del mundo», pensó, abrazándose a la idea de un matrimonio sólido, de un amor que había sobrevivido a los años, a los desafíos, a la rutina. Julián y ella llevaban 7 años casados. No eran perfectos, pero lo suyo siempre había sido intenso, apasionado, inquebrantable. Ella lo había apoyado en cada paso de su carrera como empresario, sacrificando parte de sus propios sueños para estar a su lado. Pero nunca le había importado porque, a cambio, tenía algo más valioso: el amor de un hombre que, hasta donde ella sabía, la adoraba. Esa mañana, Julián despertó y la miró con ternura. «Buenos días, amor», dijo, acercándose para besarla con suavidad. Valeria rió cuando él enterró el rostro en su cuello, haciéndole cosquillas. «Es lunes, Julián. Tenemos que levantarnos. Solo 5 minutos más», murmuró él, abrazándola con fuerza. Rieron. Juntos. En momentos como ese, Valeria se convencía de que su amor era a prueba de todo. Desde afuera, su matrimonio era la imagen de la perfección. Vivían en una casa amplia, con un jardín lleno de rosas que ella misma cuidaba. Julián la sorprendía con flores de vez en cuando, dejándole notas dulces en la almohada cuando tenía que viajar por negocios. Las cenas eran su ritual sagrado. Hablaban de su día, de sus planes, de los sueños que aún querían cumplir juntos. A veces, imaginaban cómo sería su vida en 10 años. Tal vez con hijos corriendo por el pasillo, con más viajes a lugares exóticos, con más noches interminables de vino y conversaciones profundas. Valeria nunca dudó de su amor. Jamás imaginó que, en lo más profundo de su relación, una sombra crecía silenciosa. Ahora que lo pensaba, había habido momentos extraños, llamadas que Julián contestaba en voz baja, reuniones inesperadas que lo obligaban a salir tarde de la oficina, mensajes que él borraba antes de que ella pudiera verlos. Pero Valeria nunca había sido una mujer desconfiada. Creía en él, creía en su amor. Y Julián, con su carisma innato y su habilidad para hacerla sentir como la única mujer en el mundo, se aseguraba de que ella nunca dudara. Aquella tarde, después del trabajo, Julián la sorprendió con una cena en su restaurante favorito. «¿Por qué tanto misterio?», preguntó ella divertida, mientras él tomaba su mano sobre la mesa. «Porque quiero recordarte lo importante que eres para mí». Sus ojos brillaban con emoción, y Valeria sintió que su corazón se derretía. Se inclinó sobre la mesa para besarlo, sin notar la mirada fugaz de Julián, como si en su mente hubiera un secreto que no se atrevía a confesar. Era un amor hermoso, un amor que parecía eterno. Pero lo que Valeria no sabía es que estaba a punto de desplomarse. El sonido de los tacones de Valeria resonaba en el piso de mármol del lujoso hotel en el que Julián supuestamente estaba en una reunión de negocios. Había intentado llamarlo varias veces, pero él no contestaba. Algo en su pecho se sentía extraño, como una opresión que no podía explicar. Durante la cena de la noche anterior, Julián había estado distante, ausente. Sus respuestas eran mecánicas, sus caricias, frías. «No pienses lo peor», se decía Valeria mientras avanzaba por el pasillo del piso superior. Pero algo en el fondo de su alma le decía que sí, que debía hacerlo. Una de sus amigas le había contado que Julián había sido visto en ese hotel, con una mujer. Al principio, Valeria había reído. Julián no haría algo así. Pero su instinto la empujó a comprobarlo por sí misma. Cada paso que daba hacia la suite presidencial, sentía que su corazón latía más fuerte. El pasillo estaba silencioso. Su respiración era lo único que rompía la calma tensa del ambiente.
Cuando llegó a la puerta de la habitación, su mano tembló sobre el picaporte. Sus dedos estaban fríos. Su estómago se encogió. Y entonces, la puerta no estaba cerrada del todo. Empujó con suavidad. La escena que se desplegó ante sus ojos la dejó sin aire. Julián estaba allí, sin camisa, recostado en la enorme cama, y sobre él, con el cabello revuelto y la piel sonrojada, estaba Natalia. Natalia, la asistente de Julián. La mujer que durante meses le había sonreído con amabilidad, que le había dicho que admiraba su matrimonio. Valeria sintió como si el mundo se derrumbara. No fue el hecho de ver a Julián en la cama con otra mujer lo que la destrozó. Fue la certeza de que todo había sido una mentira. Su vida, su amor, sus promesas. Todo. Julián giró la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Valeria, y por primera vez en su vida, ella vio en su rostro algo que jamás imaginó ver. Miedo. Valeria. Balbuceó, incorporándose de inmediato. Natalia, envuelta en la sábana, trató de cubrirse, pero Valeria no la miraba a ella. Solo podía ver a Julián, al hombre con el que había compartido su vida, al hombre por el que había renunciado. Y a tanto, y ahora, él la había cambiado por su amante. El tiempo pareció detenerse. Valeria sintió un nudo en la garganta, una punzada de dolor en el pecho, pero no dejó que las lágrimas cayeran. «No tienes nada que decirme, ¿verdad?», susurró, su voz temblando de rabia contenida. Julián abrió la boca, pero no hubo palabras. ¿Qué podía decir? Las excusas no servirían. La traición ya estaba hecha. Valeria tragó en seco y, con una dignidad feroz, se enderezó. No iba a rogar, no iba a suplicar. Dio media vuelta y salió de la habitación con la cabeza en alto, mientras su mundo se rompía en 1000 pedazos. Detrás de ella, Julián no la siguió. Y ese fue el verdadero final. Los días posteriores al descubrimiento de la traición fueron un torbellino para Valeria. Al principio, esperó una explicación. Esperó que Julián la buscara, que le dijera que había sido un error, que estaba arrepentido, que no quería perderla. Pero eso nunca pasó. Lo que sí llegó fue la humillación. La noticia explotó en los círculos sociales en los que Valeria y Julián se movían. Las esposas de empresarios murmuraban a sus espaldas. Los empleados en la empresa de Julián intercambiaban miradas incómodas cuando ella pasaba. Todos sabían. Todos estaban enterados antes que ella. Lo que más dolía no era la traición en sí, sino la vergüenza de haber sido la última en saber. La humillación final llegó en el evento de gala benéfico que Valeria y Julián solían organizar cada año. Ella no había querido asistir. Se había convencido de que sería mejor quedarse en casa, alejarse del escándalo. Pero luego pensó en su dignidad. No iba a esconderse. No iba a permitir que la convirtieran en la esposa humillada que se recluía mientras su marido exhibía su nueva conquista. Así que fue. Llevaba un vestido rojo que resaltaba su figura, su cabello recogido en un moño elegante, su maquillaje impecable. Parecía indestructible, aunque por dentro sentía que se desmoronaba. Todo iba relativamente bien hasta que ellos entraron. Julián apareció en la alfombra roja, vestido con su traje perfectamente cortado a la medida, con Natalia del brazo. Natalia, con un vestido que Valeria reconoció de inmediato. Era de la misma boutique donde ella solía comprar. Como si la amante quisiera ocupar su lugar en todos los aspectos posibles. Las cámaras destellaron. Los reporteros murmuraron emocionados. Las redes sociales se llenaron de fotos con titulares crueles. Julián de la Vega oficializa su relación con Natalia Ramírez. Ex esposa de Julián, Valeria Montenegro, se queda sola. El romance secreto que destruyó un matrimonio. Valeria sintió la garganta arder, pero no iba a llorar. No allí. No frente a todos. Cuando Julián la vio,
Sus ojos se clavaron en los de ella por un instante. Por primera vez desde que la había traicionado, le sostuvo la mirada. Y en sus ojos no había culpa. Había algo peor. Había satisfacción. Valeria sintió que la rabia subía por su pecho como fuego. ¿Cómo había sido tan ingenua? Julián nunca se había arrepentido. Él había planeado esto. Lo que vino después fue aún peor. Natalia, con su falsa sonrisa de mujer victoriosa, se acercó a Valeria. «Lamento mucho cómo terminaron las cosas», dijo con una dulzura venenosa. Valeria sintió que sus uñas se clavaban en su propia palma. «No lo lamentes demasiado, querida. La historia aún no ha terminado». Natalia enarcó una ceja, pero Valeria ya había girado sobre sus tacones y se alejaba con pasos firmes. No sabía cómo, pero en ese momento decidió que no sería la mujer derrotada de esta historia. El destino tenía otros planes para ella, y muy pronto Julián iba a lamentar haberla cambiado. El eco de sus tacones resonaba en los pasillos del exclusivo hotel donde se celebraba la gala, la misma gala donde había sido humillada. Valeria se detuvo frente al enorme ventanal del salón principal, apretando con fuerza la copa de champán en su mano. El dolor seguía allí, ardiendo en su pecho como un hierro candente, pero también había algo más: rabia. No contra Julián, no contra Natalia, contra sí misma. Por haber creído en un amor falso, por haber confiado ciegamente en un hombre que nunca la había merecido. Suspiró y cerró los ojos un instante, intentando calmar la tormenta dentro de ella. Fue entonces cuando escuchó una voz grave detrás de ella. «No pareces el tipo de mujer que se deja vencer fácilmente». Valeria giró con el ceño fruncido. Frente a ella estaba un hombre de presencia imponente, alto, de hombros anchos, vestido, con un traje negro que parecía hecho a la medida. Sus ojos oscuros la observaban con un brillo afilado, como si pudiera ver dentro de su alma. Era Alexander Montenegro, el empresario más influyente del país, un hombre al que muchos temían y pocos se atrevían a desafiar. «Y tú no pareces del tipo que se mete en asuntos ajenos», respondió Valeria con frialdad. Él esbozó una media sonrisa, divertida pero peligrosa. «No lo hago, pero esta noche...» Fue imposible no notar lo que pasó. Valeria sintió que la sangre le hervía. ¿Todo el mundo hablaba de su humillación? Apretó los labios y se dispuso a marcharse, pero la voz de Alexander la detuvo. «Julián es un tonto». Se giró lentamente, con una ceja arqueada. «¿Ah, sí?» «Sí, cambiarte por una mujer como Natalia solo prueba que es un hombre débil». Valeria sintió que la curiosidad despertaba dentro de ella. Porque le importaba a Alexander Montenegro lo que había pasado. Él dio un paso hacia ella, su mirada fija en la suya. ¿Te vas a quedar aquí lamentándote? ¿O vas a hacer algo al respecto? Las palabras la golpearon como una bofetada. Durante días había sentido que su vida había terminado. Pero en ese momento, por primera vez, sintió que tal vez apenas estaba comenzando. «¿Y qué sugieres que haga?», preguntó con desafío. Alexander la observó por un largo instante antes de inclinarse ligeramente y susurrar. «Si quieres recuperar tu poder, Valeria, yo puedo ayudarte». Un escalofrío recorrió su espalda. No sabía qué clase de juego era ese, pero algo en su interior le decía que aceptar la oferta de Alexander Montenegro cambiaría su vida para siempre. Y lo haría, porque aquella noche, su destino comenzó a reescribirse. La noche de la gala había sido el punto de quiebre, un antes y un después. Desde aquel encuentro con Alexander Montenegro, Valeria no había dejado de pensar en sus palabras. «Si quieres recuperar tu poder, yo puedo ayudarte». Aquellas palabras retumbaban en su mente mientras se miraba en el espejo de su enorme vestidor. Allí estaba ella,
la misma mujer de siempre. Pero al mismo tiempo, completamente diferente. La Valeria que había sido hasta ahora, la esposa devota, la mujer que sacrificó sus sueños por un hombre que no la merecía, había muerto. Y en su lugar nacía una nueva versión de sí misma. Esa misma mañana, Valeria hizo lo que jamás pensó que haría. Marcó el número de su abogada y pidió el divorcio. No habría súplicas, no habría segundas oportunidades. Julián ya no existía para ella. Luego fue a la mansión que una vez compartió con su esposo y recogió sus cosas. No dejó rastros de su pasado allí, ni una foto, ni un perfume, nada. Cuando salió por última vez de aquella casa, sintió un alivio que le recorrió todo el cuerpo. Por primera vez en años, era libre. Valeria no era ingenua. Sabía que Alexander Montenegro no ofrecía su ayuda por simple generosidad. Los hombres como él nunca hacen nada sin un motivo. Pero lo que la intrigaba no era su intención. Era su poder. Así que, 2 días después de la gala, aceptó la invitación, que él le hizo llegar a través de su asistente personal. Una cena privada. En uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Cuando llegó, Alexander ya la esperaba en una mesa apartada, con una copa de vino en la mano y una mirada calculadora. «Sabía que vendrías», dijo él con una sonrisa apenas perceptible. Valeria alzó una ceja. «¿Siempre eres así de arrogante?» «No, solo cuando sé que tengo razón». Ella tomó asiento frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «Dijiste que podías ayudarme». «¿Cómo?» Alexander dejó la copa sobre la mesa y la observó con intensidad. «Tienes inteligencia, presencia, ambición, pero has pasado demasiado tiempo viviendo en la sombra de un hombre que no valía la pena». Valeria sintió una punzada en el pecho, pero no dejó que su expresión cambiara. «No necesito que me lo recuerdes». «No, pero necesitas aprender a usarlo». Él se inclinó levemente hacia ella, su voz descendiendo a un tono más bajo. «Quiero que trabajes para mí». «Valeria», se sorprendió. «¿Trabajar para ti?» Alexander asintió con tranquilidad. «Necesito una mujer como tú en mi equipo, alguien con inteligencia y determinación, pero también con sed de algo más grande». Valeria no respondió de inmediato. Su mente procesaba todo lo que eso significaba. «¿Por qué yo?» Alexander sonrió. «Porque quiero ver hasta dónde puedes llegar». Y en ese momento Valeria entendió. Este no era solo un trato de negocios, era un desafío. Y ella nunca había sido una mujer que se echara atrás ante un desafío. Así que aceptó. Y con esa decisión, dio el primer paso hacia el poder. Porque, muy pronto, ya no sería la mujer traicionada, sino la mujer que nadie se atrevería a traicionar. La noche era densa y oscura, pero desde la oficina de Alexander Montenegro, en el último piso de su imponente rascacielos, la ciudad parecía un tablero de ajedrez. Cada edificio, cada luz parpadeante, cada sombra entre las calles, todo formaba parte de un juego que él sabía jugar a la perfección. Y ahora, Valeria estaba sentada frente a él. «Antes de continuar, necesito saber algo», dijo Alexander apoyando las manos sobre el escritorio de roble negro. «¿Qué es lo que realmente quieres?» La pregunta la tomó por sorpresa. Durante días había pensado en su respuesta, en lo que significaba aceptar la oferta de Alexander. Pero ahora que estaba ahí, con sus ojos oscuros clavados en ella, comprendió que este no era un simple trabajo. Era una prueba. «Quiero recuperar lo que me quitaron», respondió con firmeza. Alexander entrecerró los ojos. «¿Y qué crees que te quitaron?» Valeria apretó los labios. Sabía que Julián y Natalia le habían robado más que su matrimonio. Le habían quitado su dignidad, su seguridad, su posición. «Me quitaron mi vida». Alexander sonrió de lado. «No. Tu vida sigue ahí. Lo que perdiste fue el control sobre ella». Su respuesta la golpeó como un latigazo. Tenía razón.
Durante demasiado tiempo había vivido bajo las reglas de alguien más. Ahora era el momento de escribir las suyas. «Si trabajas conmigo, tendrás que dejar de lado la mujer que fuiste», dijo Alexander con voz grave. «Este mundo no es para débiles». Valeria sostuvo su mirada sin parpadear. «No soy débil», él se recostó en su silla, estudiándola. «Bien, porque quiero que seas mi estratega en la próxima fusión con el Grupo Velarde». Valeria arqueó una ceja. El Grupo Velarde era un imperio financiero, la clase de empresa que manejaba millones en inversiones, y él quería que ella estuviera a cargo de una negociación de esa magnitud. «¿Por qué yo?», preguntó desconfiada. Alexander entrelazó los dedos. «Porque el CEO del Grupo Velarde es un viejo amigo de tu exmarido». El estómago de Valeria se contrajo. «Julián», Alexander se inclinó sobre el escritorio. «Si aceptas este reto, demostrarás que ya no eres la misma mujer que él dejó atrás». Valeria sintió un escalofrío recorrer su espalda. Este no era solo un trabajo. Era la oportunidad de demostrarle a Julián que ya no tenía ningún poder sobre ella. Respiró hondo. «¿Qué tengo que hacer?». Alexander sonrió, como si supiera que ella diría eso. «Primero, aprende las reglas del juego. Luego, aprende a romperlas». Alexander no perdió el tiempo. En las siguientes semanas, Valeria fue puesta a prueba. Cada día con él era una batalla. Aprendió a leer las intenciones de los demás antes de que siquiera hablaran. Aprendió a manipular silencios, a utilizar la ambición de otros a su favor, a negociar con sangre fría. Y sobre todo, aprendió que en ese mundo la venganza no se hace con gritos o lágrimas. Se hace con poder. Cuando llegó el día de la reunión con el Grupo Velarde, Valeria ya no era la misma mujer que había sido semanas atrás. Su mirada tenía una determinación inquebrantable. Su postura exudaba confianza. Alexander la observó antes de entrar a la sala de juntas. «Hoy es tu primera batalla. ¿Estás lista?». Valeria sonrió con la misma frialdad que había aprendido de él. «Siempre lo estuve, solo que antes no lo sabía». Y con esas palabras cruzó la puerta hacia su nuevo destino. El aire en la suite privada del hotel estaba cargado de una energía diferente, tensa, eléctrica. La reunión con el Grupo Velarde había sido un éxito. Más que un éxito. Valeria no solo había conseguido lo imposible, negociar un acuerdo, que nadie más había logrado, sino que lo había hecho con una seguridad que dejó a todos boquiabiertos. Había demostrado que ya no era la mujer humillada de antes. Ahora era una estratega. Pero lo que la dejó aún más satisfecha fue ver la expresión de Julián cuando entró a la sala de juntas y la vio sentada al lado de Alexander, con una presencia imponente, con el control absoluto de la situación. Su rostro se tensó. Su confianza habitual vaciló. Por primera vez fue él quien se sintió pequeño. Valeria lo había ignorado, y eso lo destrozó. Ahora, de regreso en la suite donde Alexander acostumbraba cerrar sus acuerdos más importantes, Valeria se sirvió una copa de vino. Su reflejo en el espejo le devolvió una imagen que casi no reconoció. Una mujer fuerte, una mujer que ya no pertenecía a nadie. Alexander la observaba desde el sofá con una expresión diferente. «Hiciste lo que nadie esperaba», dijo él con voz baja. Valeria giró lentamente, alzando una ceja. «¿Tú dudaste de mí?». Alexander esbozó una sonrisa, pero en sus ojos había algo nuevo, algo peligroso. «No, pero me sorprendiste». Valeria se acercó dejando su copa en la mesa con suavidad. «¿Eso es difícil de lograr?». Alexander no respondió de inmediato. En cambio, la miró de una forma distinta. No como su protegida, no como su aliada, como una mujer. El silencio entre ellos se volvió espeso, la tensión, innegable. Alexander se levantó lentamente, acortando la distancia entre ellos. «Dime, Valeria». Su voz descendió a un tono más bajo, más íntimo. «¿Qué se siente recuperar el poder?». Ella sostuvo su mirada, sintiendo el calor recorrer su piel. «Adictivo».
Alexander dejó escapar una leve risa. Lo es. Hubo un momento en el que ambos sabían lo que podía pasar. Un segundo donde el aire entre ellos ardió, donde la cercanía fue demasiado peligrosa. Pero fue Valeria quien retrocedió primero. Aún no. No podía permitirse distracciones. Tomó su copa de vino y caminó hasta el ventanal, sin voltear. «Gracias por la cena, Alexander», dijo con una voz perfectamente controlada. Alexander la observó por un instante más. Luego sonrió con satisfacción. «Duerme bien, Valeria». Pero ambos sabían que ninguno de los dos dormiría esa noche, porque algo había cambiado entre ellos, algo que pronto sería imposible de ignorar. El whisky ardía en su garganta, pero ni el alcohol podía calmar la tormenta dentro de él. Julián dejó el vaso con un golpe seco sobre la mesa de su oficina, su mandíbula tensa, su respiración pesada. Todo estaba saliendo mal. Desde aquella maldita reunión con el grupo Velarde, su mundo había comenzado a tambalearse. No solo fue el golpe de ver a Valeria sentada junto a Alexander Montenegro, segura, poderosa, con una mirada que ya no le pertenecía. Fue el hecho de que ella lo había derrotado. Él había intentado negociar un acuerdo con Velarde durante meses. Había fallado. Y en solo unas semanas, Valeria había logrado lo que él no pudo. La humillación lo carcomía. Pero lo peor es que no terminaba ahí. Las acciones de su empresa estaban cayendo. Los inversionistas comenzaban a dudar de su liderazgo, y como si eso no fuera suficiente, los rumores se extendían como pólvora. Montenegro y su nueva aliada están a punto de hundir a Julián de la Vega. Su nombre estaba perdiendo peso. Su reputación se desmoronaba. Se pasó la mano por el rostro, sintiendo la desesperación en su piel. Había subestimado a Valeria. Había creído que ella se quedaría en el suelo después de la traición. Pero ahora, ella estaba en la cima, y él estaba en caída libre. «Julián, tenemos un problema». La voz de su socio, Andrés, lo sacó de sus pensamientos. «¿Ahora qué?», gruñó frotándose las sienes. «Los bancos están reconsiderando sus acuerdos con nosotros. La Junta quiere respuestas». «Maldita sea». Julián golpeó el escritorio con el puño. Andrés lo miró con seriedad. Tal vez si hablaras con Valeria. El solo escuchar su nombre hizo que su estómago se contrajera. Hablar con Valeria. Pedirle ayuda. Después de todo lo que le hizo. No. Él nunca haría eso. Pero entonces el teléfono vibró en su escritorio. Era Natalia. La mujer por la que lo había apostado todo. La que, en ese momento, era la última persona con la que quería hablar, porque, en el fondo, comenzaba a preguntarse si había cometido el peor error de su vida. Y por primera vez en años sintió algo que no estaba acostumbrado a sentir: miedo, porque su imperio estaba cayendo. Y esta vez nadie vendría a salvarlo. La noche era cálida, pero en el ambiente flotaba una tensión helada. Valeria y Alexander estaban en su despacho, en la Torre Montenegro, celebrando su última victoria, el golpe maestro que había dejado a Julián al borde del colapso. Las copas de vino tintinearon cuando Alexander sirvió el líquido oscuro y lo deslizó hacia ella. «A un nuevo comienzo», dijo él, observándola con esa intensidad que hacía que su piel se estremeciera. Valeria tomó la copa y la llevó a sus labios. «A la caída de los traidores». Alexander dejó escapar una risa baja, fría y calculadora. «Me gusta». Ella entrecerró los ojos, fingiendo indiferencia. «Aprendí del mejor». Él la estudió en silencio. Siempre tan impenetrable, siempre tan en control. Pero esa noche había algo diferente. La forma en que sus ojos se demoraban en ella. La manera en que su cuerpo se inclinaba, apenas perceptiblemente, cada vez que ella hablaba. Era como un imán. Un juego silencioso del que ninguno de los dos podía escapar.
Valeria se levantó del sillón de cuero y caminó hasta el ventanal, contemplando la ciudad iluminada bajo sus pies. «Es curioso», murmuró. «Hace unos meses, yo era solo la esposa humillada de Julián. Alexander se acercó lentamente. Y ahora eres la mujer que él más teme». Su voz era un susurro detrás de ella, un roce de electricidad en su espalda. Valeria cerró los ojos por un segundo. No podía ignorarlo más. Ese fuego que se encendía entre ellos cada vez que estaban solos. Ese choque de fuerzas que parecía inevitable. Respiró hondo antes de girarse, encontrándolo peligrosamente cerca. «Dime, Alexander». Su voz era suave, pero cargada de desafío. «¿Siempre pruebas hasta dónde puede llegar alguien? ¿O esto es diferente?» Los labios de Alexander se curvaron apenas en una media sonrisa. «Esto es diferente». El silencio se volvió espeso. Las miradas ardían. Él levantó la mano, apenas rozando su mejilla con el dorso de los dedos. Valeria no se movió. No se alejó. Por primera vez, no quiso huir de lo que estaba sintiendo. Pero justo cuando la distancia entre ellos parecía desvanecerse, el teléfono de Alexander sonó, un ruido cortante, un recordatorio de la realidad. Él maldijo por lo bajo, apartándose con una tensión visible. Valeria sonrió con autosuficiencia y tomó su copa de vino, bebiendo lentamente. «Parece que tu juego tendrá que esperar». Alexander la miró con los ojos encendidos. No por mucho tiempo, y en ese momento supieron que ya no había marcha atrás, porque lo que estaba surgiendo entre ellos era inevitable. El restaurante era elegante, discreto, con una vista panorámica de la ciudad que alguna vez habían compartido. Valeria estaba sentada en una mesa reservada en la esquina, su postura impecable, su vestido negro abrazando su figura con una sofisticación que irradiaba poder. Frente a ella, Julián, el hombre que la había traicionado. El hombre que, hasta hace poco, habría jurado que nunca la perdería. Pero ahora, mirándola desde el otro lado de la mesa, no veía a la mujer que había abandonado. Veía a alguien más. Veía a la mujer que ahora lo superaba en todo sentido. «Te ves increíble», murmuró él, con una sonrisa que alguna vez habría hecho que su corazón se acelerara. Pero Valeria ni siquiera parpadeó. «Lo sé». Julián tragó en seco. «Este no sería un encuentro fácil. Cometí un error», dijo él con voz grave. «Fui un idiota. Nunca debí haberme alejado de ti». Valeria giró levemente la copa de vino entre sus dedos, disfrutando la escena. «Eso ya lo sabía». Julián entrecerró los ojos. «Pero lo que no sabes es que sigo amándote». La mentira era descarada, y la vieja Valeria, la que una vez lo amó con todo su ser, habría querido creerle. Pero esta mujer sabía la verdad. Sonrió con calma y apoyó los codos en la mesa, acercándose apenas. ¿Y qué pasó con Natalia? Un tic apareció en la mandíbula de Julián. «Eso no importa». «Claro que importa». Valeria inclinó la cabeza. «Porque ella fue el premio por el que apostaste todo. Y ahora que perdiste, vienes a buscarme a mí». La vergüenza se reflejó en el rostro de Julián por un instante. Pero lo peor fue que no lo negó. «Nosotros teníamos algo real, Valeria. Podemos recuperarlo». Ella rió suavemente, pero en su sonrisa no había rastro de dulzura. «¿Recuperarlo?» Se inclinó un poco más, con la voz tan baja que se sintió como una daga deslizándose en su piel. «Julián, no hay nada que recuperar». Sus palabras fueron como un golpe seco en el pecho de él. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo certeza. Julián bajó la mirada por un segundo, pero cuando volvió a alzarla, algo cambió en sus ojos. Ya no era el hombre arrepentido. Era el hombre derrotado. «Él es parte de esto, ¿verdad?», preguntó con un tono más amargo.
Valeria no necesitó preguntar a quién se refería. No tiene nada que ver contigo. Julián soltó una risa sarcástica. Por supuesto que lo tiene. La ira en su voz era palpable. La idea de que Valeria había encontrado un aliado más poderoso que él lo destrozaba. Pero Valeria no tenía intención de darle el placer de una escena dramática. Dejó su copa de vino en la mesa y tomó su bolso con total tranquilidad. «No vuelvas a buscarme, Julián. Tu tiempo se acabó». Se levantó con una elegancia que lo dejó paralizado, y mientras ella salía del restaurante con la cabeza en alto, dejando atrás el último vestigio de su pasado, Julián sintió algo que nunca había experimentado en su vida. Sabía que la había perdido para siempre. El sonido de la lluvia golpeaba los ventanales de la oficina de Alexander Montenegro, marcando un ritmo hipnótico en la oscuridad de la noche. Era tarde. Muy tarde. Pero ni él ni Valeria parecían dispuestos a marcharse. Sobre la mesa, los documentos de su última victoria empresarial permanecían olvidados. Ahora había otra batalla en juego, una que ninguno de los dos estaba seguro de querer ganar. Así que fuiste a verlo. Alexander rompió el silencio, con la mirada fija en Valeria. Ella dejó su copa de vino en la mesa y cruzó los brazos. Tenía que ver su cara cuando le dijera que ya no significaba nada para mí. Alexander sonrió con un brillo afilado en los ojos. Apuesto a que le dolió. Mucho. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era incómodo. Era intenso. Peligroso. Alexander se levantó de su asiento y caminó lentamente hasta quedar frente a ella. Valeria no se movió. No lo evitó. «¿Qué quieres, Valeria?», preguntó él con voz baja, ronca. Ella sostuvo su mirada sin parpadear. «Pensé que eras tú quien siempre tenía las respuestas». Alexander dejó escapar una leve risa, pero sus ojos se oscurecieron. «Tú eres el único enigma que no he logrado descifrar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Era un juego que habían estado jugando desde el primer día. Pero en ese momento, el juego cambió. Alexander levantó la mano y rozó su mejilla con el dorso de los dedos. Valeria sintió su piel arder bajo el leve contacto. Por primera vez en mucho tiempo, no pensó en el pasado. No pensó en Julián. No pensó en venganza. Solo pensó en él. En la forma en que la miraba. En la forma en que su presencia lo consumía todo. Y entonces, sin previo aviso, Alexander la besó. No hubo suavidad. No hubo dudas. Fue un beso intenso, cargado de todo lo que habían reprimido durante semanas. Las manos de Valeria se aferraron a su camisa, mientras los brazos de Alexander la rodeaban con fuerza, como si temiera que pudiera escapar. Pero ella no quería escapar. Quería perderse en él. En ese instante, el mundo desapareció. Los enemigos, las estrategias, el pasado. Solo quedaban ellos dos. Cuando se separaron, ambos respiraban agitadamente. Los ojos de Alexander ardían con un fuego desconocido. «Esto cambia las reglas del juego», susurró él. Valeria sonrió, con la adrenalina recorriéndole la piel. «Entonces hagamos nuevas reglas». Y con esas palabras supieron que ya no había marcha atrás. El despacho que alguna vez había sido su reino ahora parecía una tumba. Las cortinas cerradas sumían la oficina en penumbras. El aire estaba cargado de humo y alcohol, y sobre el escritorio un desorden de papeles reflejaba el desastre que se había convertido su vida. Julián se pasó una mano por el cabello, despeinado y con la mirada vacía. Todo había terminado. Sus cuentas estaban congeladas. Los inversionistas lo habían abandonado. Su empresa estaba al borde de la quiebra. Había intentado pelear. Había intentado negociar, prometer, rogar. Pero nada funcionó, porque cada vez que intentaba recuperar algo, se encontraba con el mismo obstáculo. Valeria. La mujer que él creyó que siempre estaría a su sombra. La mujer que ahora había tomado el control de todo. El sonido de unos tacones resonando en el mármol lo hizo alzar la mirada.
Natalia estaba en la puerta impecable como siempre, pero con una expresión fría. «Te dije que esto pasaría». Julián frunció el ceño. «No empieces». Ella cruzó los brazos. «No tienes dinero. No tienes poder. Y ahora, tampoco me tienes a mí». El golpe fue seco. «¿Me estás dejando?» Su voz salió ronca, incrédula. Natalia se encogió de hombros. «Tú dejaste a Valeria por mí cuando ella ya no te servía. Ahora tú no me sirves a mí». Las palabras le atravesaron el pecho como cuchillas. No porque la amara, sino porque era la confirmación de su peor miedo. Estaba solo. Natalia suspiró y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, se giró una última vez. «Si te sirve de consuelo», murmuró. «Yo también pensé que Valeria se hundiría sin ti». Julián la miró sin responder. Y entonces, cuando ella cerró la puerta detrás de sí, la realidad lo golpeó. Valeria no solo no se hundió, ella lo hundió a él. Se dejó caer en su silla, cubriéndose el rostro con las manos. Había perdido. Y esta vez nadie vendría a salvarlo. El restaurante estaba casi vacío. Era un lugar discreto, lejos de miradas curiosas, de cámaras, de chismes. Un lugar donde las sombras parecían tragarse los secretos. Valeria llegó puntual. Vestía un traje blanco impecable, su cabello recogido en un moño elegante. Sofisticada, intocable. Julián ya la esperaba en la mesa del fondo, pero no era el hombre que ella recordaba. Su traje estaba arrugado, sus ojeras eran profundas, y la arrogancia con la que siempre se había movido había desaparecido. Se veía derrotado. Valeria se detuvo frente a la mesa y lo miró con calma antes de sentarse. «No me hagas perder el tiempo, Julián». Su voz fue fría, cortante. Julián tragó en seco. «Valeria, yo cometí errores». Ella dejó escapar una leve sonrisa. «¿Esa es tu gran revelación?» Él pasó una mano por su rostro y suspiró. «Estoy arruinado. Lo perdí todo. Y tú...» Su voz se quebró levemente. «Tú ganaste». Valeria inclinó la cabeza. «No lo hice por venganza. Lo hice porque aprendí a jugar mejor que tú». Julián la miró con una mezcla de desesperación y algo más. Esperanza. «Podemos arreglar esto. Podemos empezar de nuevo». Ahí estaba, su última carta, la misma táctica de siempre, la misma sonrisa con la que solía convencerla de todo. Pero esta vez no iba a funcionar. Valeria se inclinó levemente sobre la mesa. «¿Sabes qué es lo peor de todo, Julián?» Él la miró con ojos llenos de incertidumbre. Ella sonrió con una calma peligrosa. «¿Que realmente crees que todavía tienes poder sobre mí?» El rostro de Julián se tensó. «Valeria, por favor». Ella se levantó con elegancia y tomó su bolso. «Nunca. Más». Sin más, se giró y caminó hacia la salida. Julián no la siguió, porque en el fondo sabía que era el final. El salón de reuniones estaba silencioso, con un aire cargado de tensión. Los miembros de la junta estaban sentados alrededor de la enorme mesa de mármol negro, sus rostros impasibles, sus miradas frías. En el extremo opuesto, Julián había llegado a esa reunión con un propósito, luchar por su última oportunidad. Pero en el fondo, sabía que era una causa perdida. Respiró hondo y enderezó los hombros. Todavía podía salvar algo. Todavía podía negociar. Seamos honestos. Lo que hemos construido es sólido. Solo necesitamos ajustar algunas estrategias. Un murmullo recorrió la mesa. Pero fue Ignacio Velarde, el inversionista más importante de su compañía, quien habló primero. «Julián, tu empresa ya no es sólida. Está en caída libre». Julián apretó los dientes. «Yo puedo arreglarlo». Velarde cruzó las manos sobre la mesa y lo miró con dureza. «No, Julián, no puedes, y por eso hemos tomado una decisión». Silencio.
Julián sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¡Qué decisión! Entonces la puerta de la sala se abrió. Los pasos resonaron con firmeza sobre el piso de madera. Cuando Julián giró la cabeza, su estómago se contrajo. Era Valeria. Vestida con un traje oscuro, su presencia dominó la sala de inmediato. Lentamente se acercó y tomó asiento. A su lado, Alexander Montenegro permanecía impasible, con una leve sonrisa que no presagiaba nada bueno. «¿Qué demonios está pasando aquí?», preguntó Julián con la voz cargada de furia. Velarde tomó la palabra. «Julián, hemos decidido vender la mayoría de las acciones de la empresa». Silencio absoluto. «Y entregárselas a Valeria Montenegro». Los ojos de Julián se abrieron con horror. «No, no puedes hacer eso». Valeria entrelazó los dedos sobre la mesa y lo miró con la misma serenidad con la que alguien observa una pieza de ajedrez a punto de ser eliminada. «Ya lo hicieron». Julián se sintió mareado. Tú planeaste esto». Valeria inclinó la cabeza. «Tú me enseñaste algo muy valioso, Julián». Sus ojos se clavaron en los de él con frialdad. «Nunca pongas todo en un solo caballo, porque si tropieza, lo pierdes todo». Julián sintió que la sala comenzaba a cerrarse sobre él. «Esto es una venganza». Ella sonrió, serena. «No, Julián, esto es justicia». La junta dio por finalizada la reunión y los inversionistas comenzaron a levantarse. Julián seguía inmóvil. Su empresa, su legado. Lo había perdido todo. Y lo peor de todo era que la mujer que él había menospreciado había sido la que lo destruyó. Cuando Valeria se levantó, Alexander la acompañó hasta la puerta. Antes de salir, ella se giró y le dedicó una última mirada. «Adiós, Julián». Con eso, desapareció de su vida para siempre. Julián se dejó caer en su silla. El imperio que había construido ya no le pertenecía. Y esta vez no había marcha atrás. La lluvia caía en finas líneas sobre la ciudad, lavando las calles con una melancolía fría y constante. Julián estaba sentado en la barra de un bar decadente, con un vaso de whisky en la mano y la mirada perdida en su reflejo en el espejo sucio detrás del barman. Su rostro estaba marcado por el agotamiento, sus ojos hundidos, sin brillo, su ropa arrugada y sin la elegancia que solía caracterizarlo. Ya no quedaba nada de Julián de la Vega, el hombre poderoso. Solo quedaba un fantasma de lo que alguna vez fue. Apenas unas semanas atrás tenía todo: dinero, reputación, poder. Ahora no tenía nada, ni su empresa, ni su prestigio, ni siquiera Natalia, quien lo había abandonado en cuanto la caída fue irreversible. Solo, arruinado, esquecido, y todo por su propia arrogancia. «Vaya, Julián». La voz lo sacó de su ensimismamiento. Al girarse, su peor pesadilla se materializó frente a él. Valeria. Estaba ahí, de pie en la entrada del bar, con una presencia que hacía que el lugar entero pareciera aún más miserable. Vestía un abrigo largo negro, el cabello recogido, y en su mirada no había odio, no había rencor, solo una calma impenetrable, lo que hizo que Julián sintiera aún más el peso de su derrota. «¿Vienes a ver en lo que me convertí?», preguntó con una risa amarga. Valeria caminó lentamente hasta quedar frente a él. Lo observó por un largo momento antes de responder. «No, vine a ver en lo que te convertiste sin mí». Las palabras fueron un golpe más fuerte que cualquier otra humillación que había sufrido antes. Julián bajó la mirada. Por primera vez, no tenía nada que decir, porque Valeria tenía razón. Él no había caído porque ella lo destruyó. Había caído porque sin ella nunca fue nada. «Te odié, Julián», dijo ella con voz serena. «Durante mucho tiempo pensé que mi vida había terminado cuando me traicionaste». Julián sintió la vergüenza arder en su piel. Ella continuó. «Pero me hiciste un favor».
Le sostuvo la mirada. Me enseñaste a convertirme en algo mucho más grande de lo que jamás imaginé. Julián apretó el vaso entre sus dedos. La impotencia lo carcomía. El arrepentimiento era una ola sofocante. Si pudiera retroceder el tiempo. Valeria inclinó la cabeza con una leve sonrisa. No cambiaría nada. Julián sintió cómo las últimas esperanzas que tenía se desvanecían. Ella lo había superado. Lo había dejado atrás. Para siempre. Valeria respiró hondo, como si estuviera cerrando un capítulo de su vida. Luego, con una última mirada, se giró y salió del bar, desapareciendo en la noche. Julián la vio alejarse, sintiendo que con cada paso que daba, se llevaba lo último que le quedaba, la única persona que realmente lo había amado, y ahora todo estaba perdido, para siempre. El sol de la mañana se reflejaba en los ventanales del ático donde Valeria se encontraba, una vista panorámica de la ciudad extendiéndose ante sus ojos. Pero esta vez no la veía con nostalgia. La veía con poder, con certeza, con la seguridad absoluta de que ahora era suya. Cerró los ojos por un instante, respirando profundamente. Todo lo que había sufrido, todo lo que había perdido, todas las lágrimas, las traiciones, las humillaciones, todo había valido la pena, porque ahora estaba en la cima, y esta vez nadie podría derribarla. La transformación no había sido fácil, pero en cada paso que dio, se reconstruyó. Ya no era la mujer que vivía en la sombra de su esposo. No era la esposa abandonada. No era la víctima. Ahora era Valeria Montenegro, la dueña de su propio destino, la mujer que convirtió la traición en poder. Y aunque muchos la llamaban despiadada, aunque algunos murmuraban que había cambiado, ella sabía la verdad. Siempre fue así. Solo que antes no se atrevía a hacerlo. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. No tuvo que girarse para saber quién era. «¿Llegas tarde?», murmuró con una media sonrisa. Alexander Montenegro se detuvo a su lado, con su característica calma imperturbable. «Tú no necesitas a nadie para empezar», respondió él con una sonrisa de lado. Valeria lo miró, con esa chispa en los ojos que solo él lograba provocar. «No, pero disfruto cuando vienes a mi lado». Alexander la observó por un instante, como si estuviera grabando en su memoria la imagen de la mujer que tenía enfrente, la mujer que él había visto renacer de sus propias cenizas, la mujer que ya no pertenecía a nadie, excepto a sí misma. Él levantó una ceja. «¿Lista para la próxima jugada?». Valeria sonrió con la seguridad de quien ya no teme nada. «Siempre». Y con esa última palabra, giró sobre sus tacones y se dirigió hacia la nueva vida que la esperaba, sin mirar atrás, porque el pasado había quedado enterrado. Ahora solo importaba el futuro, y este le pertenecía a ella.